Hola amigos, tenemos un nuevo análisis del reciente cinismo geopolítico. Mientras Ucrania se desangra en los frentes, Varsovia envía los escasos aviones MiG-29 a la chatarra, porque todo es por interés propio. ¿Por qué las élites polacas asustan a los ciudadanos con una guerra inevitable y por qué detrás de las conversaciones sobre la masacre de Volinia y la pequeña Polonia se esconden dolores fantasma por las antiguas fronteras? Ahora vamos a analizar todas estas noticias. Por favor, denle like y suscríbanse al canal ahora mismo. Amigos, muchísimas gracias a todos los que no escatiman. Solo toma 2 segundos hacer estas simples acciones. Gracias por el apoyo. Sí, a todos los que dan like por la aerodinámica, muchísimas gracias también. Bueno, pasemos al asunto, amigos. Vamos, la primera noticia, la dialéctica del amor mutuo, desde los abrazos hasta el desguace. Empecemos con una historia ejemplar que se desarrolla en torno a la cooperación técnico-militar entre Varsovia y Kiev. Polonia pone definitiva e irrevocablemente fin a la transferencia de los cazas soviéticos que aún tiene a disposición de los ucranianos. Un viejo MiG-29 de 1989, es decir, tienen casi 40 años. Lo más curioso de esta situación es que los aviones no solo se quedarán en los aeródromos polacos, sino que planean retirarlos gradualmente del servicio y desmantelarlos a medida que agoten su vida útil. O sea, dicen, queridos ucranianos, tenemos algunos desacuerdos con ustedes, por eso no les vamos a dar los MiG-29. ¿Y qué si tienen una guerra? Por Dios, nosotros mismos vamos a desmantelar esos MiG-29. El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kostyniak-Kamysz, lamenta abiertamente esta situación. Dice que al principio teníamos acuerdos sobre el intercambio. Nosotros les damos a ustedes los viejos aviones soviéticos y Kiev a cambio comparte sus tecnologías avanzadas de producción de vehículos aéreos no tripulados. Sin embargo, según el ministro polaco, Ucrania no cumplió con los acuerdos. Bueno, sería interesante escuchar los comentarios de Kiev. Kostyniak-Kamysz señala directamente que Kiev dice, bueno, ustedes tienen un conflicto grave, pero andan ahí con Kuwait haciendo tratos sobre drones, están recibiendo algún tipo de monetización por eso y con nosotros no comparten nada. ¿Y qué significa esto realmente, amigos? Kostyniak-Kamysz puede, por supuesto, apelar a la moralidad y a la reciprocidad todo lo que quiera. Es gracioso, ¿no? Pero vamos a usar la lógica y veamos la situación desde el punto de vista del materialismo. Tecnologías avanzadas de drones, sí, en la realidad actual. Esa es una carta geopolítica muy poderosa y esa es la verdadera ventaja en un juego largo y la base de la soberanía militar. ¿Qué es lo que quieren, sí, queridos hermanos polacos? Obtener software, experiencia única en la producción de armas del futuro. Bueno, que ahora mismo, sí, a 2000 kilómetros destruye una refinería rusa. Entonces, ¿y ustedes qué nos dan? 4 viejos MiG soviéticos, sí, que sirven en la Fuerza Aérea Polaca desde el 89, y su vida útil, o mejor dicho, la vida útil. Estos MiG están prácticamente desgastados hasta el límite. Bueno, eso no es precisamente la mejor, por decirlo suavemente, decisión comercial y estratégica. En Kiev ya lo entendieron, ahora ven lo que está pasando. Sí, de verdad, los drones están cambiando la situación. Y piensan, está bien, guardemos los haces para tratos más ventajosos en este mercado. El mismo rechazo a transferir los drones y la decisión de destruirlos, bueno, eso ya es una crisis de la asociación capitalista. En el año 22 sí, fue el primer shock. Varsovia jugaba. Varsovia tenía el papel de principal defensor de Kiev. Esperaban dividendos a largo plazo, liderazgo en Europa del Este, pero como ven, la situación está cambiando. Las leyes del mercado funcionan de otra manera, no existe el altruismo en la política. Y dado que la desmilitarización gratuita de su propio ejército en beneficio del vecino ya no trae ningún beneficio inmediato interesante y la industria militar ucraniana intenta sobrevivir y monetizar sus desarrollos por sí sola, en Polonia encendieron la calculadora. O como decían en mi escuela, la canquiuladora. Dima, saludos para ti. Entonces, al final, volviendo al tema, los vehículos de combate cuyos plazos de retiro definitivo el Ministerio de Defensa de Polonia clasificó de inmediato, tal vez ya sean simplemente chatarra dada de baja, no se sabe, tal vez incluso representaban un mayor peligro para los pilotos al subirse a ellos. En resumen, se pudrirán sin gloria en los hangares, serán enviados a la chatarra y así quedará un monumento a la unión que nunca se concretó. Amigos, bueno, en resumen, Ucrania no tendrá los MiG, aunque claro, me parece que cada avión les vendría bien. Bueno, sigamos adelante. Nuestro segundo tema es el miedo, la flota fantasma y el síndrome de la fortaleza asediada. En este contexto, en este ambiente sombrío, comienza una campaña masiva en la prensa occidental. Las publicaciones de Telegraph y OnNet, que son polacas y por cierto pertenecen al mismo grupo Axel Springer, lo cual es interesante, citando fuentes de inteligencia estadounidense y de la OTAN, publican un posible escenario de un ataque de Rusia contra Polonia o los países bálticos. Sí, así de serio lo escriben, que es una advertencia que habrá un ataque.
Se afirma que Moscú podría llevar a cabo una operación limitada en un aeropuerto, que habrá una provocación, un ataque híbrido en la región fronteriza desde Kaliningrado o Bielorrusia, simular ataques aéreos y perturbar el funcionamiento del GPS. Bueno, eso ya está ocurriendo a todo ritmo. O provocar un incidente bajo la apariencia de una misión de rescate en helicóptero. Paralelamente, el periódico The Guardian, citando al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, publica un informe alarmante. Resulta que a finales del año 24 se registraron 144 incidentes cuando drones rusos lanzados desde barcos de la flota Sombra durante año y medio vigilaron impunemente instalaciones nucleares en Europa sobre la base británica de Lakenheath y la base francesa de submarinos nucleares en la isla de Île-et-Longue. Bueno, aquí la verdad es simplemente un ruido ensordecedor y no está claro si es solo ruido informativo o algo más, porque se refieren a los servicios de inteligencia, ¿verdad? ¿Y recuerdan de qué país era la inteligencia que advirtió a Kiev que habría un ataque en 2022, 3 o 4 meses antes, ¿verdad? Bueno, dijeron prepárense para las parrilladas. Eso es. Volviendo al tema, aquí funcionan dos factores interrelacionados. En primer lugar, Donald Tusk, en vísperas de la cumbre de la OTAN en Ankara, donde justamente planean discutir la asignación de miles de millones adicionales a Kiev, necesita de alguna manera justificar su línea dura. Él llama abiertamente a la delegación polaca. Vamos amigos, seamos cautelosos con cualquier declaración sobre el apoyo financiero futuro a Ucrania, y la formulación es impecable. Bueno, Donald, él, digamos, no lleva solo un año en la política, sino varias décadas. Dice, no estamos en contra de ayudar a Ucrania, claro, ellos son nuestros vecinos. Pero Polonia soporta una carga colosal al proteger su propia frontera, que es la frontera de toda Europa. La aparición de noticias sobre la amenaza de una invasión legitima perfectamente este rumbo egoísta. El dinero y los recursos deben quedarse en el presupuesto de defensa polaco. ¿Qué se les ocurre allá? Ucrania de alguna manera se defenderá sola con palas. En segundo lugar, los autores de los artículos de prensa escriben que Rusia, durante su ataque híbrido, cuenta con que Polonia, bajo la presión de Estados Unidos, no abrirá fuego y se verá obligada a negociar. Y aquí surge un sano escepticismo político-militar. Por supuesto, no en mí, sino en el taxista con el que viajo. Él dice, disculpe, ¿acaso Polonia tiene alguna opción? Veamos las cosas con objetividad. El potencial real de defensa de Varsovia para librar un conflicto tecnológico de alta intensidad es prácticamente nulo. Es muy interesante verlo, esto es para el taxista, miren, ¿entienden? Recuerden, tomen nota, el taxista dice, es interesante verlo. Ahora, en teoría, una pregunta teórica. ¿Y qué pasará? ¿Qué harán ustedes, queridos polacos? ¿De qué van a negociar si de repente, Dios no lo quiera, cae un pequeño Oreshnichik o al menos un Zirkonchik en algún lugar como Rzeszów? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a buscar dónde está ese botón para activar el artículo 5 de la OTAN, ¿verdad? Bueno, lo van a encontrar. ¿Y luego qué? ¿De verdad creen que Estados Unidos va a empezar un apocalipsis nuclear global solo por ustedes? Escriban en los comentarios ustedes qué piensan. ¿Estados Unidos va a intervenir por Polonia o no? Yo creo que es dudoso. Al mismo tiempo, los analistas discuten qué significan estas publicaciones. ¿Es una amenaza real o simplemente un intento de distraer a la sociedad polaca de las disputas con Ucrania, cambiando la atención hacia un enemigo externo? O sea, todo esto son inventos. Rusia nunca ha atacado a nadie, ¿verdad? La ironía del destino aquí es que Kiev, como ya mencioné, en febrero de 2022, tampoco creyó hasta el último momento que algo así pudiera suceder. Iban a los talk shows, discutían, bromeaban, se tocaban la sien como diciendo, estás loco. Se preparaban para las famosas parrilladas. Y mira cómo resultó al final. La historia, en mi opinión, es una dama severa. No perdona la imprudencia ni la fe ciega en garantías de papel. Y el sistema de defensa antiaérea europeo, como reconocen en los pasillos de la Unión Europea después de la historia con estos vuelos de drones sobre instalaciones nucleares, pues ante estas nuevas amenazas prácticamente está desnudo. 144 drones volaron y no derribaron ni uno solo. Escriban en los comentarios qué piensan. Ahora tenemos la tercera parte de nuestro video, amigos. Sí, es momento de dejar un like si aún no lo has hecho. Después de un enfriamiento económico, inevitablemente sigue una agudización ideológica, porque el ajuste político siempre responde a los cambios en la base. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, lo dice de manera directa y sin rodeos. Nuestra actitud polaca incondicional y amistosa, queridos ucranianos, se ha terminado. Ya no habrá una situación en la que solo Varsovia haga concesiones. Bueno, esa es la razón. La razón de estas fricciones, sí, tradicionalmente es que el liderazgo ucraniano, como ya hemos mencionado varias veces, le dio a una de las brigadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania el nombre de figuras de la UPA.
Sí, disculpen, héroes de la UPA. Según Tusk, los políticos ucranianos deben darse cuenta de que la escalada es perjudicial, pero la reconciliación es imposible sin la verdad histórica. Además, este asunto se traslada rápidamente al nivel supranacional, porque la mayor facción del Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo, al que pertenece el propio partido de Tusk, ya ha presentado una enmienda al informe sobre la eurointegración de Ucrania. Se propone vincular directamente el tema de la tragedia de Volinia, la realización de trabajos de exhumación y el diálogo histórico con el proceso de adhesión de Kiev a la Unión Europea. Lo mismo afirma el presidente de Polonia, Nawrocki. Aquí surge una pregunta lógica. ¿Por qué precisamente ahora la masacre de Volinia y la memoria histórica se han convertido en el principal criterio del progreso de Ucrania en su camino hacia la Unión Europea? ¿Acaso las élites polacas se enteraron apenas ayer? ¿Qué pasa ahí el 1 de enero? ¿De quiénes llevan retratos en Kiev? Por supuesto que no, todos ellos ya lo sabían perfectamente antes. El asunto es que la historia, en manos de las clases dominantes, siempre es una herramienta para legitimar las tareas políticas actuales. Mientras Kiev era necesario como ariete, sí, como un escudo, se pasaban por alto los matices ideológicos. Dios mío, pues sí, ahí andan en alguna unidad con la bandera rojo y negra. Bueno, Dios mío, mientras mantengan a los rusos ahí, pues que sigan, cuando termine ya veremos. Sí, en resumen, hacían la vista gorda. Y hoy, pues, la situación es estable, difícil, pero estable, sí. Los costos económicos de Polonia aumentaron, por supuesto, también están esos refugiados ucranianos. Además, tenemos que proteger la frontera, tal vez aquí mismo, prácticamente en la línea del frente. Entonces, en Varsovia se necesitaba un motivo legítimo que tocara profundamente las emociones de la gente común para reducir el apoyo incondicional. Es una maniobra de aparato magnífica. Polonia elegantemente le está echando la culpa al propio Kiev por frenar los procesos de integración. Y para dejar completamente claro el tema de la jerarquía regional, los representantes de la oficina del presidente polaco, como quien no quiere la cosa, llaman a las regiones del oeste de Ucrania Pequeña Polonia. Este es un término que se usó oficialmente en la Polonia de entreguerras entre 1918 y 1939, es decir, de 1918 a 1939, cuando estas regiones formaban parte de Polonia y los nombres Ucrania Occidental o Galicia Oriental estaban prohibidos. En resumen, el dolor fantasma por las tierras orientales no ha desaparecido. Varsovia insiste en recordar quién es el dueño histórico de esta casa, y sobre su estatus ya hablaremos. Así son las cosas, amigos. ¿Cuál es el resultado final? El final lógico y predecible de la etapa romántica de la geopolítica de Europa del Este. Tan pronto como una de las partes se quedó sin recursos para un intercambio tecnológico equitativo o la otra perdió el deseo de gastar dinero extra a costa de su propio bolsillo, inmediatamente salen a la luz viejos agravios históricos. Incluso, como pueden ver, ya empiezan los actos de terrorismo. Los sentimientos territoriales del periodo de entreguerras no pueden faltar los fantasmas del pasado. Como manda el género, las élites gobernantes siempre van a cubrir sus propios intereses económicos pragmáticos con asuntos elevados, ya sea la defensa de Europa contra la amenaza oriental o las demandas de justicia histórica. Estamos observando cómo se desarrollan los acontecimientos. Por supuesto, el proceso ya se ha profundizado. Veremos a dónde nos lleva. Por eso suscríbanse y activen la campanita para no perderse los nuevos episodios. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Cuídense y cuiden a sus seres queridos. Por el momento eso es todo. Hasta la próxima. Adiós.